En el vídeo anterior repasamos los orígenes del pueblo judío y la diferencia entre conceptos tales como judío, sionista, antisionista y antisemita. Vimos que el ministro de Exteriores británico prometió la creación de un Estado para el pueblo judío en la Palestina histórica, a pesar de que la mayoría de población local era musulmana. Vimos que el movimiento sionista inició un proceso de emigración para judeizar Palestina, con el fin de hacer el Estado judío demográficamente viable. Y por último vimos que después del Holocausto, o exterminio de judíos a manos del régimen nazi, la ONU aprobó un plan de partición para Palestina, que consistía en la creación de un Estado para los judíos y otro para el resto de palestinos, en su mayoría musulmanes, pero también cristianos. Bueno, el plan de partición contemplaba la creación de dos estados, pero había cosas que no contemplaba. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones paramilitares sionistas lanzaron una campaña armada contra el Reino Unido, que, como recordaréis, tenía el mandato de administrar Palestina hasta que el plan de partición se ejecutase. Las principales organizaciones paramilitares sionistas eran el Irgun, la Haganah, el Palmaj y Lehi. Y las principales tácticas que emplearon fueron la guerra de guerrillas y el terrorismo. Entre otras acciones, los grupos sionistas llevaron a cabo el asesinato del barón Walter Guinness, ministro británico, en 1944, del diplomático sueco conde Folke Bernadotte, en 1948, asesinato ordenado por Isaac Samir, quien luego sería primer ministro de Israel. Pero antes del asesinato del conde Bernadotte, en 1946, una bomba destruyó el Hotel Rey David en Jerusalén, que era la sede de las autoridades británicas. 91 muertos. ¿Quién perpetró el ataque? El Irgun. ¿Quién dirigía el Irgun en ese momento? Menachem Begin, fundador del Likud, el partido actualmente en el gobierno, y primer ministro de Israel. El Irgun de Menachem Begin también sería uno de los responsables de la masacre de Deir Yassin, el asesinato de más de 100 civiles, la mayoría ancianos, mujeres y niños, por parte de milicianos sionistas. Pero antes de dejar de lado el terrorismo, mencionemos también otro incidente. A comienzos de los años 50 hubo una serie de atentados en Bagdad contra objetivos judíos, incluyendo sinagogas. Pues bien, ahora sabemos de la participación de agentes sionistas en estos atentados. Aquí tenéis un artículo del periódico israelí Haaretz. Este fue el contexto en que se proclamó la independencia del Estado de Israel en Palestina. La reacción de la mayoría de la población musulmana, con el apoyo de los países musulmanes, fue una guerra contra el recién creado Estado. Es la guerra de 1948, que sería seguida por la de 1956, por la de 1967, por la de 1973, etc. Pero mientras tanto, si el plan de partición de la ONU contemplaba la creación en Palestina de un Estado judío y otro palestino, si el Estado de Israel se creó en 1948, ¿dónde está el Estado palestino? Vamos ahora a volver a la guerra de 1967, llamada de los 6 días. Hasta esa guerra, Israel había permanecido dentro de las fronteras asignadas por el plan de partición. Pero tras la victoria israelí en 1967, Israel ocupó parte de Egipto, la península del Sinaí, parte de Siria, los altos del Golán, y ocupa y coloniza Palestina, Gaza y Cisjordania. Ocupación y colonización.
Creo que esto ya lo hemos visto antes.